Oca Hoteles patrocina las noches de Ana. Acabamos el mes hablando de nuestros premios elegantes, próxima cita 19 de abril en el Hostal de los Reyes Católicos, y yo no puedo hablar de los elegantes sin tener conmigo, pues yo creo que a dos de las personas que más los representan, a Ramón Conde, escultor y autor de nuestros premios. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, autor de nuestros premios y además con 2 zapatos en casa de la primera edición. Y yo siempre lo digo, no puede haber elegantes sin pensar en Teresa Valde, que un día los soñamos juntos en esta gala. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Ay, aquellos sueños que compartíamos. Bueno, hombre, y lo bien que nos lo pasábamos y que nos lo seguimos pasando. Pero bueno. Pues ya no falta nada, ¿no? No ¡Qué falta emoción! nada, no falta nada. No voy a hacer la pregunta de siempre, de ¿qué te vas a poner? Pero estoy deseándolo, la verdad. Me voy a aguantar la pregunta. Bueno, no voy a contar cómo voy a ir, porque además se me ha ocurrido que este año, como siempre vamos con las apuestas de qué color vas a ir, no solo no lo voy a contar, sino que voy a abrir, que se haga una porra ahí buenamente. ¿De qué color voy a ir vestida yo? Mándanos el color que crees que me voy a llevar este año en la gala de los elegantes. Los que acierten, mientras los que acierten voy a hacer un sorteo de una noche en la cadena Oca. Yo quiero. Pues yo voy a decir de negro este año, fíjate. Lo veo. No sé nada, quiero decir, si acierto luego, déjame participar. Yo no digo nada. ¿Sabéis que no es Participa. Esto nada, porque yo jamás digo de qué color vamos. No, es verdad. Y espero que nadie le mande jamones a Olga Martínez, que es como siempre la diseñadora que me está preparando ahí el supermodelazo. ¿Qué te vas a llevar? No, yo te iba a decir, a mí no me preguntes, porque al final luego me riñes. Y es verdad, porque es que según estaba hablando ahora contigo, estaba pensando en una sugerencia que te di antes. Y digo yo, es que me está tentando, me está llamando. Hay un look que me está llamando, pero mejor no digo nada por si acaso, porque como soy tan de cambiar en el último momento, según me vea, mejor, peor, tal, una feira, tal, depende. Eso es lo que tiene tener un buen fondo de armario de fiesta. Gala de los elegantes y en el último momento uno cambia de... Ramón, yo no es por meterme contigo, pero yo entiendo que todas estas celebrities que vestís siempre con el mismo estilo, que hay muchas celebrities que van siempre, que hacen de un look concreto su uniforme, pues vale, esto es muy descansado, no perder tiempo en qué te vas a poner, pero es que yo no podría, sería como llevar siempre el mismo pelo, tal, o sea, me puede. Es verdad. ¿Tú has pensado alguna vez en cambiar de estilo? No, yo creo que desde que estuve en la mili me quedé con la idea del uniforme. Pero de verdad, ni en vacaciones ni nada, de repente si te encontramos, por ejemplo, un día de viaje en la India, vas a hacer todo collares y camisas floreadas y tal, y no te reconoceremos. Pero todas negras. Eso es un artista. Bueno, en verano siempre se cambia un poco, tú también, ¿no? Sí. Sí. Convencido lo mínimo. Un gris perla, un gris claro, una gama de gris o algo así. Bueno, Ramón Conde, que el primer año se consiguió llevar 2 zapatos a casa, estaba entre los nominados en Cultura y ahí se llevó los 2 premios. Y este año creo que es el primer año que te lo vas a perder directamente. Pues sí, 9 años es la primera vez. Todo un récord. Nos vas a dejar esos sí los premios, ¿no? Hombre, si no, no hay gala. So riesgo de que te vayamos a buscar a Túnez. Bueno, ¿cómo se plantea tu mes de abril? Que creo que lo tienes muy liado. Pues sí, la verdad que en principio me voy a París una semana y los últimos 15 días a Túnez. O sea que poco voy a estar aquí. Bueno, a París, que has estado exponiendo ahora, sí. Creo que tal ha sido la experiencia. En París, que ya está siendo una de tus citas anuales ir a París, ¿no? Sí, no, y la verdad cada vez se va consolidando un poquito mejor. Bueno, de ahí sale también lo de Túnez. O sea, has estado en París, expones tu obra y te ofrecen algo muy especial en Túnez. Sí, hacer una yo me iría obra. en Túnez yo me iría a la playa, repetiría viaje de playa. ¿Qué te vas a hacer tú a Túnez? Pues aparte de playa, tengo que hacer una escultura en mármol para un parque. O sea, una escultura que vas a hacer estando allí. Sí.
para colocar allí, en un parque de allí, todo de allí, y en mármol, que es un material en el que normalmente tú no sueles trabajar, ¿no? Sí, por eso me anima. Oye, pues a lo mejor Qué tenías que chulo. plantearte hacernos un zapato en mármol para poner en algún parque. El parque elegante, ¿dónde lo colocamos? No sé, pero a mí... En tu jardín quedaba bien. Bueno, el mío queda bien, todo lo que traiga Ramón, vamos, encantada de la vida. Pero no, Javier, tendríamos que ponerlo en la Alameda, que es nuestro parque de Santiago de toda la vida, un rincón así como maravilloso, así algo súper chulo. Pero estaba yo pensando, jolín, tendrías que retransmitirlo por Instagram o algo, me encanta, que ahora puedes subir vídeos, queremos ver en directo como esta experiencia en Túnez, ahora que está todo Una buena tan, idea. ¿no? Sería genial, con vídeos, stories, tal. Jo, venga, déjanos seguirte, que a mí me encanta. Yo creo que lo que necesitas es alguien al lado como Teresa, dándote- llevándote todo, ¿eh? Bueno, no pasa nada, yo puedo ir en un fin de semana a Túnez sin problema. Ella está más en Ya el te hago- punto te hago México. el vídeo sin problema. Ella ahora está más en el punto Ay, yo México. estoy, ya sabes, súper pero- rancherita, todos los fines de semana, yo muy bien. ¿Cómo va la chingona? La chingona, va Vuestro bárbaro. Super la proyecto. verdad. Bueno, ya de sabes que Teresa y ya Borja. pasó por ahí todo Santiago, nosotros seguimos ahí, bueno, queda mal que diga chingando, pero bueno, seguimos allí todos los fines de semana. Chingoneando. Cambia un Chingoneando poco, allí todos los chingoneando. fines de semana y la verdad que súper contentos y pasándonoslo bien y intentando que la gente que venga pues pase un rato divertido con sus amigos y de paso pues coma bien, pero sobre todo que pase un rato divertido y distendido, que es lo que pretendemos, ¿no? Hacer un sitio para echarse unas risas. Oye, deberíais plantearos este año en el cóctel. Voy a aprovechar para mandarle un beso enorme desde aquí a mi alma mater derecha, a mi alma derecha y alma mater y alma todo que llena mi espíritu, que es Quique Piñeiro de Aorta do Obradoiro, que bueno, que está poniendo mucho de su parte y se lo agradezco un montón. Y también porque este año nos van a venir a servir el cóctel pues, alumnos de la Escuela de Lamas de Aba de Hostelería. Qué Vamos a guay. tener una barra atlántica. Ay, qué bien. El Atlántico pasa de la zona vieja a ponernos cócteles de cine, con Josiño Mera haciendo un cóctel muy especial al que ya le están dando vueltas para que sea muy elegante. Qué chulo. Podríamos poner una barra chingona. Yo ahí te Tienes lo que ponerme a dejo. trabajar, Yo ¿no? te lo Tienes que dejo. ponerme a- No. Que yo a los elegantes me gusta más ir hacia las barras, ¿no? Tú eres, Detrás de la tú eres barra. marquesa, con que te des una vuelta a ver qué tal está. Tendré que hablarlo con mi socio, que Borja es muy capaz de ponerme a hacer mis margaritas, que no es por nada, pero me salen bárbaro. Yo te veo haciendo golpes. Es verdad también. Yo te veo haciendo Hemos recuperado algo tan nuestro y tan ochentero, tan noventero y tan de las galerías como son los golpes, ¿verdad, hija? Es que esto no se podía perder. La gente de la ESO no sabe lo que hablo, pero la gente que es de nuestra edad sabe lo que eran los golpes. y Yo lo creo bien que es la sientan. prueba irrefutable Sí. de eres de Santiago, has pasado por aquellos años de la movida de verdad, de la movida divertida de Santiago. Si sabes lo que son los golpes, ahí Mira, has estado. yo pongo y una si barra no- de golpes, pero si me la dejas poner antes de la gala, que sería lo gracioso. La gente cuando llega, posa, se toma un par de golpes y luego ya, de una manera mucho más distendida, recibe su premio y suelta su discurso para Oye, no quitar es- los nervios, no me digas. No es mala idea. Es una idea Plantéate. bárbara. Dale una vuelta con tus socios. Vale, es a una los idea golpes bárbara, antes para de- liberarte de los nervios, ¿sabes? De la gala y tal, un par de golpecitos y luego ya sale todo mucho más fluido. ¿Qué es la elegancia? La elegancia. Es un ser. Es un ser. Es un estado, un ser. Bueno, ¿cómo van las porras? Yo la mía, sabes que hago todos los años una porra con mis amigos y al final nunca damos ni una. Bueno, algunos sí que damos, pero vamos. Hombre, yo creo que va como, acertamos como un 70%, siempre. Se más o pasan menos. los 50 candidatos, los Sí. 50 finalistas que han logrado, y que yo lo digo siempre y parece que es así como la frase típica hecha y tal. Hace unos días veía en Instagram, bueno, de una nominada que decía, votar, bueno, lo importante es participar. Y es verdad, ¿no? Lo importante es estar ahí, porque realmente lo difícil es estar entre esos 50 elegidos Pues cada sí. año, entre toda la gente que ves, entre todos los looks que conoces, entre todos los estilos, el estar ahí nominado y luego ver si sale o no ya es una cuestión a veces de suerte, a veces de moverlo bien, a veces de amigos, a veces de Sí. los gustos de las personas que están votando y sobre todo de con quién estás nominado, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay años que años que es algunas candidaturas- temporadas se ven claramente más difíciles que otras. Depende ¿Cuál con es quién tu, te toque. cuál es tu categoría difícil este año? Este año, bueno, suele ser bastante difícil, la de empresa suele ser bastante difícil en general todos los años.
Ahí hay bastante competencia siempre, ¿eh? Tanto en chicos como en chicas. Ahí normalmente suele haber, y en profesiones liberales también. Yo creo que esas dos son las que hay más looks, normalmente más rompedores y más tal. Y sobre todo, muchas veces la gente que vemos más, que conocemos más. Entonces eso también, ¿sabes? A lo mejor hay otra categoría en la que la gente es muy elegante o va muy bien, pero no la tienes tanto en la Tanta vista, presente, ¿sabes? Pero sí. hay, en las otras categorías normalmente, tanto en profesionales liberales como en empresa, tal, es gente que estás más acostumbrada a ver en eventos, que a lo mejor te fijas más, entonces eso ya lo tienes ganado. Es verdad que los tienes más presentes. También es verdad que cuando proponemos esta lista, bueno, muchos de ellos evidentemente salen del propio programa de nuestros colaboradores, como Teresa, que todas las semanas van votando los estilismos que les gusta más, y luego se hace un poco, casi un filtrado natural. Y luego se aportan muchos que habitualmente no estás viendo, pero conoces. Y al hacerlo también con profesionales de fuera de Santiago, hace que no solo que los perfiles sean distintos porque tenéis gustos distintos, sino también que estén presentes personas que aquí no tenemos tan presentes, y que en muchas ocasiones pues han venido a la gala, han llamado mucho la atención, e incluso sin ganar este año entregando premios han estado para la próxima vez, ¿eh? Es que la gala es un escaparate bárbaro para posibles candidatos del año siguiente. Ahí han salido muchos Para muchos posibles candidatos, para hacer amigos. Ah, bueno, eso por supuesto, eso por descontado. Para hacer amigos y para hacer negocios. La gala estaba bien para todo. ¿Cómo viviste tú aquel primer año? ¿Y cómo la ves ahora que te dedicas más o menos a hacer los premios y a entregarlos y ver que es un premio tan consolidado? Hombre, lo que me llama la atención es que el primer año, bueno, era un experimento, probablemente sin posibilidad de continuidad, a lo mejor. Y me resulta increíble cómo se fue consolidando. O sea, hasta el punto de lo que hablabais antes, ¿no? O sea, de que ya es un acontecimiento en la ciudad, que la gente ya se viste o compra sus modelos esperando ese día. Pues, bueno, una historia de éxito. Me encanta. A mí, además, bueno, una cosa que vamos a aclarar, que es verdad que parece que el año pasado nos comentaba alguien, que es como los GQ, parece que si no estás allí no eres nadie. Al final, la lista de invitados, a mí personalmente, me encantaría invitar a muchísimas personas que sé que les hace ilusión, me encantaría invitar a todos los que han estado nominados alguna vez, a los que repiten, a los amigos de los amigos de los amigos. Pero al final nosotros no invitamos a nadie, los que hacen esa lista de invitados para cubrir ese aforo que siempre se nos queda un poco justo, pues son los propios finalistas, las personas que entregan premios que vienen acompañadas, los patrocinadores, los colaboradores del programa y casi poco más. Entonces, si usted quiere ir a la gala, lo más práctico es que le haga la pelota a uno de los 50 que están nominados. Ya lo digo desde aquí, porque parece que es "no me invitas a la gala", que es la frase que escucho desde hace 2 meses, y de verdad que yo quisiera que viniera todo el mundo, pero hay que hacerlo de alguna forma. Es un programa de televisión grabado, el aforo es el que es, y acabaremos unos encima de otros, pero los que están allí pues están invitados fundamentalmente por las personas que están nominadas, por esos 50 finalistas que creemos que son los que tienen realmente que disfrutar esa noche y los auténticos protagonistas. Este año queda un sitio que es el de Ramón Conde, que ya ha dicho que falta y que nos deja los zapatos y se va. Bueno, nos echarás de menos, ¿no? Eso siempre. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién habrá ganado? ¿Quién fue la persona a la que te hizo más ilusión entregarle el zapato? Porque tú llevas un primer año en el que estás ahí a ver qué pasa, y ya a partir de ahí has estado entregando zapatos. La verdad es que no destacaría a nadie. Me gusta la gala en sí misma, y me gusta el hecho de entregar, pero no recuerdo así con relieve especial a nadie. ¿A ti quién te gustaría entregar? ¿A quién me gustaría entregárselo? Pero de los que están Siempre año. hace ilusión algún amigo, Sí. algún... Claro, el año pasado tenía amigos en la gala, este año a ver cómo que empiece. Bueno, sí, pues que no puedo decir a quiénes son los ganadores, ¿no? Bueno, te gustaría, no, mira, en vez de decir a quién me gustaría entregarlo, te diré, me gustaría entregarlo con mi amiga Giraldo. Me voy a meter una cuña, a ver si me deja entregar uno. Me gustaría entregarlo con Giraldo, que entrega este año premio, o sea, que si ves que hay una vacante ahora que Ramón no está...
tenme ¡Yo en me cuenta. ofrezco! Tenme en cuenta, ¿no? Me voy a Tenme en vender, cuenta. Ramón. Perfectamente Haces puedo bien. ir vestida enteramente de negro para suplir en lo que pueda. Oye, tú ya has entregado, Sí. ya has recogido. Sí, es verdad. O sea, la verdad es que, Bueno, mujer, pero ya es que todo es cíclico. yo fíjate, te veo, esta es mi cuña, te veo entregando, te veo recogiendo, te veo dando golpes. ¿Qué es lo que te falta? Yo también No meto sé, ahí. No sé. Bueno, venga, vamos a hablarlo. Podemos hacer un cambio como los de cromos, cambio golpes Ah. por entregas. No, estoy de broma. Bueno, pues 19 de abril, por cierto, estarán con nosotros también los de Animus y quiero mandarle un beso enorme desde aquí porque el año pasado lo pasamos fenomenal gracias a ellos. Yo creo que fueron, me cansé de decirlo, yo creo que fueron parte del éxito de la gala del año pasado y de que todos mundos lo recordemos, lo tengamos tan presente. Yo en la nevera de mi casa. Yo también, bueno, estaba viendo Las esta fotos. semana las fotos del año pasado, Pues- qué divertidas, de verdad. Animus, que vinieron a hacer los photocalls divertidísimos y también a poner música. Y este año, un beso enorme desde aquí a todo el equipo y sobre todo a Frank, que son generosísimos y me canso de decirlo. Durante todas las próximas semanas iremos hablando de la gala, dando más detalles, más sorpresas que vamos a tener y ya un par de premios que tenemos asegurados. El premio Sonrisa de Juan Carlos Pérez Varela, que también le quiero mandar un beso enorme desde aquí. Hoy soy como la de los besos. Un beso enorme desde aquí, porque apostó el primer año sin conocer el formato, sin haber estado presente en la gala. Y desde entonces, bueno, de hecho, yo creo que si hay un premio casi tan consolidado como los zapatos, es la sonrisa que otorga la Clínica de Ortodoncia Juan Carlos Pérez Varela, porque es de los premios que más quiere, o sea, que más deseados, ¿no? Y premio Diamante, creo que también lo tenemos ahí con Alfonso Joyeros, que también le gustó mucho, o sea que, bueno, vamos con cosillas, con cosillas. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. A Tere la veré mucho esta temporada y desde luego en la gala. Ya no me molesto ni en preguntarle cómo va a ir vestida. Ahora yo en la porra ya viste que he dicho el negro este año, ¿no? Porque el año pasado fue como tan polvadito, yo tengo que dar un giro ahí. Te veo de negro, te veo de negro. Además tienes un colorcito de piel así que te favorece todo. Te apunto para el negro. Y además, como no va a estar Ramón... Ah, pues mira, es verdad. Oye, pues es un guiño. Es un guiño. Ramón, que vaya todo muy bien por París, que sigas teniendo muchos éxitos internacionales, bueno, y vete mandando por lo menos fotos de Sí, tu os tendré informadas, a las dos. para ver cómo vas. Y muchísimas gracias por dejar tus zapatos con nosotros. Muy bien. Nosotros seguimos aquí con más cosas, como siempre hablamos de moda, en esta ocasión de moda reciclada con Carmen Pichel. Hola a todos, de nuevo estamos aquí con Preta Costura y como siempre reciclando, y esta vez vamos a hacer un trabajo que os prometí hace unos días y que inicialmente parece muy sencillo y no lo es tanto. Es decir, dificultad media. Bueno, voy a contar así una manera rápida de hacerlo como más fácil, pero no es fácil para que quede bonito. Porque este es de esos trabajos que necesitan precisión, que ir con mucha paciencia, que las costuritas queden iguales, que las esquinitas queden muy bien. Es decir, hoy vamos a hacer ese cuello bebé camisero del que hablé hace unos días, que traía yo puesto y que nos sirve va a ser de quita y pon, y que nos va a servir para utilizar en distintos tops, blusas, jerseys, vestidos, que tenemos muchísimos ahora de cuello a caja, porque es una tendencia que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. También quedan muy monos con escotes más grandes, de escotes a pico, o grandes escotes incluso, y ponerlo a cuello caja como si realmente nos estuviéramos poniendo pues un collar, una gargantilla, algo así. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para hacer este maravilloso cuello del que estoy hablando? Bueno, yo he elegido unos restos que tenía de las espaldas de las camisas blancas, son geniales, porque siempre está en fenómeno, cuando ya todo está estropeado, la espalda está bien, entonces reciclamos esas camisas blancas o, bueno, en este caso blanca, pero puede ser de las camisas de cuadritos, puede ser en estampados, de lo que os apetezca tener el cuello. Ya digo, yo he elegido blanco, de lo que tengáis por casa, o como ya sabéis,
a veces hay que ir al armario de los vecinos, igual hay que, ahora que estamos con la limpieza de primavera, cambiando armarios y no sé qué, no está mal hacer una reunión así entre amiguetes, y lo que hablábamos hace un tiempo, ponemos ahí sobre la mesa o sobre el suelo del salón todo lo que no queremos de todos y vamos viendo de lo que hay de los demás que nos interesa, y de esa manera ya directamente reciclamos, renovamos armario sin tener que hacer mucho. Bueno, como llegáis a tener la tela, allá vosotros, yo os doy pistas, pero bueno, lo que sí, yo tenía esa tela blanca, que además es de un top que era de vestir, por lo tanto tiene un brillito que me va a gustar mucho para usar en otras cosas, así un poco más de fiestungui. ¿Y qué vamos a hacer? Bien, primero, para llevar adelante este cuello, necesitamos hacer un patrón. El patrón, como es un poco rollo, o sea, os voy a contar un poco por encima, pero os recomiendo que ya, cuando tengáis tiempo os vayáis a YouTube, y que allí estará el programa colgado, ya sabéis, las noches de Ana, y ahí podéis repetir para ver las medidas que están todas puestas en el patrón. En todo caso, ¿qué necesitamos para hacer ese patrón? Pues necesitamos hacer un rectángulo de 21 centímetros, digo, para un cuello que nos va a quedar de 39 centímetros. Si el escote, el cuello que nuestro mide más o menos, pues aumentamos más o menos, o sea, centímetro arriba, centímetro abajo, que por ahí más o menos andamos todos a la hora de hacer este cuello. Entonces, es un rectángulo de 21 centímetros por 10. Lo hice sobre papel cuadriculado porque siempre nos va a dar más pistas de cómo hacer las formas, porque este es un cuello que tiene un poquitín de forma, lo que nos va a ayudar a que haga luego esa caída tan bonita que hace así como redondeadito, no queda tan plano. Si todo esto del patrón os parece un rollo, podéis saltarlo así, pero de inmediato, y coger un cuello camisero, o sea, el cuello de una camisa de chico, con la forma esa otra plana, que en vez de quedar así tan abombadito va a quedar más planito, copiarlo y ya está. Es decir, que si queréis hacer este patrón lo hacéis, y si no, os pasáis a la parte fácil. Bien, con ese patrón pues tenemos que hacer en lo que sería en este rectángulo, en el centro, cogemos 6 centímetros, que va a ser el ancho que dibujemos para la pala, hacerlo en forma así como de medio ángulo, dándole una forma, ¿cómo diría yo?, medio haba, y bajamos en el otro extremo 2,5 centímetros. Entonces nos va a hacer así esa forma. Luego, como veis en el dibujo, marcamos la parte de abajo con esa forma así redondeada, bombada, y metemos para adentro 2 centímetros o 2,5 para que nos quede un poco de pico. Con esto estamos dibujando lo que sería la parte de la pala, y también luego, como vemos que a 3 centímetros de esa forma hacemos como unas rayitas discontinuas, y eso es para dibujar el pie. Así nos va a quedar perfecto. Siempre que hagamos un cuello con forma, el pie lleva la misma forma que la pala, que luego se coloca, como veis en la foto, en contrapunto. Es decir, que al recortar juntos 2 folios, que es lo siguiente, una vez que hemos hecho el patrón, recortamos en 2 folios y nos va a quedar las 2 partes del cuello, las 2 partes del pie. ¿Por qué las 2 partes? Porque necesitamos una de las palas cortarla. Me estoy enrollando, ¿verdad? Bueno, como lo vais a ver en el dibujo, lo desenrolláis, que es más fácil de hacer que de explicar. Entonces, una de las partes la dejamos para recortar el pie, y la otra parte le sacamos la puntita que marca el pie que sobresale, y nos queda la pala. Ya está, esto ya tiene las costuras incluidas, porque es importante que no sea muy ancho, y a la vez las costuras de los cuellos camiseros siempre son de 7 milímetros, entonces nos va a quedar un ancho ideal, bueno, como ya visteis en la foto del principio y que veremos al final. Bien, ya tenemos el patrón, pasamos a cortarlo. Entonces lo ponemos sobre la tela, que está doblada al canto, y entonces en esa parte donde hemos hecho la forma recta, digamos del centro del ángulo, donde queda planito, no que hace forma, en esa parte, que va a ser la que hace doble, ponemos al canto de la tela que le hemos doblado, y hacemos el pie, que saldrá entero en esa parte delantera, porque vamos a hacer que abroche atrás.
realmente con la forma que hemos dado nos va a servir para ponerlo cerradito delante, como vimos en la fotografía inicial y como veremos al final, o darle la vuelta y ponerlo que abroche delante, como los cuellos de camisa de chico que vemos que abrochan delante sobrepasando el pie, la pala, que ya veis también en la foto cuál es el pie, cuál es la pala, para los no iniciados, para que vayáis, bueno, un poco viendo de qué va cada cosa. Entonces, el pie lo cortamos así al derecho hilo y la pala, sin embargo, la ponemos al bies. Ya sabéis, el bies es lo que sería el ángulo recto, la rayita que cortaría entre los dos ángulos, que la tela se estira. Ahí necesitamos trabajarlo con mucho cuidado luego para que quede bien, pero es lo que nos va a hacer que siente así de chulo, con ese medio moldeado, que caiga muy bien. A esto tenemos que cortar también la entretela. ¿Cuánta entretela? Que sea finita, la cortamos en las mismas direcciones que hemos cortado la tela y cortamos, así como de la pala, cuatro hojas, porque cada cuello va doble, del pie 2 porque va doble y lo hemos cerrado en el centro delantero, pero de entretela solo vamos a poner a un lado del cuello, a la parte superior que vuelve hacia afuera y a la parte exterior que queda en la tirilla que va a ir pegada a nuestro cuello. Cuando vayáis repasando, yo creo que si queréis entender esto, los que ya sabéis de qué va. Los que queréis iniciaros y todo esto, os vale la pena, pero entonces ya iros a YouTube, ya sabéis, en YouTube las noches de Ana. Bien, porque si no el resto se aburre si explico mucho. Entonces, para los ya iniciados seguimos por aquí y ya los novatos, eso. Bien, ya tenemos cortado, pegamos entre tela, solo en un lado de la tela, en el otro no, y cosemos primero la pala, separado, porque hacemos el efecto cuello bebé para que nos quede aquí abierto delante. Pegamos la entretela, cosemos 3 de los cantos y cosemos los 2 pequeñitos y el que hace el abombado, el que hace la formita de la parte superior. Cuando dibujamos en el rectángulo había la parte inferior que hace lo que sería lo que va pegado al cuello, la parte que hace abombadito. Esos 3 cantos los cosemos y los planchamos bien. La parte que tiene la entretela es la que canteamos, que no se vea la costura. Cantear, está bien explicarlo, es que siempre la costura quede bordeando, o sea, como tapadita, que al planchar quede bordeando la telita todo alrededor, que no se vea la costura. Bien, tenemos ya la parte superior, lo que es la pala. Una vez que está bien planchadita, la colocamos en ese piquete que hemos dado en el centro de la tirilla, colocamos las 2 puntas igualitas ahí en el centro juntitas y hasta atrás hasta que llegue, que nos sobrarán como 2 centímetros más o menos, que será el traspaso que tengamos para luego cerrar el cuello. Cosemos, ponemos a cada lado de las palas la tela del pie, poniendo, a ver si se entiende, que la tela del pie en la que hayamos puesto la entretela la colocamos del lado que tenemos en la pala la no entretela y del otro lado la otra. Si no lo entendéis, da igual, va a quedar bonito que pongáis como pongáis. Las 2 palas y el pie. Cosemos, cerramos los cantos finales y quedaría el fondito sin cerrar. Bien, cerramos, planchamos. Se puede hacer una costura de aplastado que nos ayuda a que quede decanteado, que queda muy bien y nos va a sentar muy bien. Sí o no, los que ya sabéis de qué estoy hablando, los que no, seguís investigando ahí, lo vais a ver. Es una costura al cantito que solo coge un lado de la tela. Y luego, una vez que esto ya está dado vuelta, ya sobresale el cuello, ya prácticamente tiene la forma y solo nos queda, como este cuello va a ser de quita y pon, no lo vamos a fijar a ninguna prenda, pues lo que estaría listo como para fijarlo a una prenda, pero como no vamos a hacerlo, doblarle los bordecitos y ya tenemos todo el cuello rematadito al aire solito y nos queda poner un botón detrás para cerrar o delante, donde elijamos que abra, las 2 valen, las 2 quedan bien, o un lazo y atarlo con un lazo. Como veis, el cuello ha quedado espléndido, genial, precioso. Requiere eso, trabajarlo con dulzura, con cariñito, para que vaya quedando así de precioso. Lo vais a conseguir y está genial. Nos va a dar mucha luz para todas esas prendas oscuras de las que tenemos muchísimas. Y nada, como siempre, a disfrutar reciclando, que ya sabéis, hay que hacerlo. Porque conseguir, por ejemplo, la telita que llevaría ese cuello en algodón, que es poquito, como unos 50 gramos, podría costarnos desde la producción del algodón hasta que lo tengamos aquí, pues a lo mejor unos 500 litros de agua. Comparando con una camiseta que más o menos, una camiseta que pese 250 gramos de algodón, nos cuesta desde que nace el algodón hasta que la ponemos
unos 2.000, 2.500 litros de agua, fijaros lo que nos ahorramos si reciclamos. Por lo tanto, disfrutad y tenedlo en cuenta. Nos vemos la semana que viene. Y tras la publicidad toca, como siempre, hablar de actos sociales y sobre todo de los mejores estilismos que fichamos por ahí. Hoy con nosotros Ana Mancebo, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. También con nosotros Marta Arnoso. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Y Inés Peleteiro, que nos trae un poco de primavera, que está bien. A tope de color. Sí, sí. Hay que ponerse en la ilusión de que ya empezó la primavera, aunque llueva, aunque esta semana Bueno, nos estamos ha dado teniendo suerte. un poquito de tregua, Sí, un poquito sí, de tregua, sí. no es que se note, pero bueno. Bueno, pues vamos ya, si os parece bien, a empezar a repasar actos que se han celebrado aquí en Compostela estos días y sobre todo, como decía antes, a ver los mejores looks. Empezamos yéndonos al Hotel Esperia Peregrino, donde se celebró días atrás la celebración de la Fiesta de los Ingenieros Industriales. Cóctel en el Hotel Esperia Peregrino para celebrar esa fiesta del patrón de los ingenieros técnicos industriales. Y un nominado, uno de nuestros nominados a los premios elegantes, que lo teníamos ya ahí marcando estilo. Efectivamente, por eso está nominado. De hecho, llevaba yo creo que la corbata más bonita de las que se vieron en esas imágenes. Esa corbata así con unos cuadros oblicuos que la verdad que resulta a la vez clásico, pero con una vuelta que a mí me parece muy interesante. Muy pocas mujeres. Aquí esto del empoderamiento femenino, nada de nada. Pues espera a ver que avancemos. Muy pocas mujeres en ese colegio sí. de ingenieros. Pero fíjate, la única que yo vi, por lo menos en las imágenes, llevaba una chaqueta así con un estampado navy, sin cuello. Me gustó mucho. O sea, es un momento traje, pero un traje un poquito más informal y más primaveral. A mí, bien. Hoy punto primavera. Hoy venga, que viva la primavera. Coincidís, ¿no? Claro que sí, totalmente. Pablo Pérez, súper elegante, guapísimo. Pues lo mismo que Inés, a corbata realmente era la que más destacaba. En tema de mujeres, sabía muy poucas, con un look non tan arreglado como se veían algúns homes na gala. Entonces, bueno, destacar principalmente a Pablo. Sin lugar a Esto duda. parece que ya le estamos haciendo casi Sin lugar a duda. En el premio pues lo mismo que ellas, que Pablo Pérez, Pablo Pérez forever. Forever. Bueno, es verdad que en cualquier caso, que yo creo que es un poco el avance de lo que vamos a ver esta noche, que van casi todos por colectivos, ¿no? Vamos a ver mucho de tal, y quizá el look de este colectivo es, bueno, pues un poco un traje en un punto medio, ¿no? Entre la formalidad y la informalidad. Espérate a ver lo que viene. Porque seguimos hablando, para mi sorpresa, de literatura y arquitectura, y yo digo para mi sorpresa porque tenía yo otro concepto del look establecido de arquitectos. Arquitectura y literatura en la Fundación Granel.
look arquitectos, me quedé yo con el de ingenieros que me gustaba un poco más, pues arquitectura y literatura, una jornada en la Fundación Granel y casi todos pues arquitectos que eligieron pasajes que hablaban del urbanismo. Bueno, vamos a quedar en que yo también me he quedado sorprendida, porque una tiene en la cabeza este look arquitecto prototípico del jersey de cuello vuelto, incluso la americana por encima, todo de negro, y yo casi diría que era mejor, ¿eh? O sea, es como el uniforme de arquitecto, Sí, y tú ya sabes que soy defensora de los uniformes. Cuando uno pues, no tiene ganas de innovar, un uniforme siempre está bien. Siempre está bien. Bueno, pues Lo que sí seguro, tenía, lo que sí, seguro que hacen unas casas muy bonitas. lo que sí tenía, bueno, es verdad que es una jornada en la que se reunían para elegir unos pasajes, elegir pasajes de literatura en la que se hablaba del urbanismo y reflexionar sobre ello, ¿no? Es una jornada muy informal. Pero también es verdad que yo creo que en lo que sí se notaba que eran arquitectos era casi en los complementos. Gafapasta, ¿no? ¿Lo asociáis a look arquitecto? Eso sí. Casi todos, además, ¿eh? Sí. Pero sorprende que esa creatividad que tienen para un trabajo como el de arquitecto, que eso que no es un ingeniero de estructuras, pues le falta ese punto en el vestir. Una cosa positiva, Mercedes Rosa, claro, como siempre levantando la paletilla con esa boina, que además como tiene un estilazo, se puede permitir todo tipo así de, bueno... A mí que me encantan las de boinas, licencias, además. a mí me gusta mucho, sí. Bueno, pues seguimos avanzando y ahora nos toca el look artista, porque nos vamos directamente a la inauguración de la última exposición que puede verse en la Galería Luisa Pita. Exposición de Felipe Ortega Regalado que puede verse en la Galería Luisa Pita, inaugurada días atrás y con muchísimo público. Look artista. Bueno, que está claro que está en tendencia as mochilas. Non moito meus estilos que aparecen aí, pero bueno, todo xente moi casual, moi de calle. Destacar a exposición moi floral, moi primaveral, representando que estamos na primavera, pero despois a nivel looks pouco que destacar, Ana, esta vez. Todo muy oscuro, muy de negro. Y nada, destacaría una señora que había con una americana verde botella, que era la que daba así un poquito de... Mira, el poco color que había se lo quedó Marta. Me lo quedé yo, porque no había nada. Nada, alguna bufanda por ahí Sí. que se salvaba, creo que Era Pastor. era Pastor Lorenzo. Como lo vimos así de espaldas, pues bueno, yo creo que era Pastor última imagen Lorenzo, de- que ves un periodista poniendo ahí La nota del color complemento. también. Sí, lo que decías tú antes, las mochilas efectivamente se llevan mucho, pero no ese tipo de, de mochilas de me voy de acampada o de cole, que son como de cole. Bueno, yo creo que vienes de hacer otras cosas y son muy socorridas y entonces paras a ver la exposición y bueno, ya está. Y sigues el camino. Muy bien, pues la próxima vez con maletiña y todo ya. Sí. Bueno, pues vamos al otro extremo. No, es que tú ya sabes Vamos que a al mí esto otro de la extremo. gente con las chaquetas este tipo de inauguraciones me pone muy nerviosa. Me refiero a los anoraks y todos los Abrigos. bultos. Fíjate, lo digo incluso, ¿sabes? Que llevas una mochila de esas dimensiones en una exposición y es incómoda para los demás, por no decir que, no sé, que te puedes cargar alguna Eso cosa. é el look de calle, que vas directamente da calle e te metes na galería, o sea, ni te molestas en nada. Look, además son estilos moi marcados, a forma de vestir da xente que estaba, bueno, outro estilo totalmente diferente.
Os voy a dejar ver corbatas, que sé que es lo que queréis, ver corbatas y trajes. Queremos ver Pues vestidos, nada. Ana, queremos ver vestidos. Pues nada, vamos a una jornada de temática Smart Cities, la organizó el Corte Inglés, el Departamento de Informática del Corte Inglés en el Hostal de los Reyes Católicos. Pues jornada sobre Smart Cities organizada por el Departamento de Informática del Corte Inglés en el Hostal de los Reyes Católicos, que acabó con un cóctel, mediodía y todo el mundo muy atento y muy trajeado. ¿Mujeres? ¿Una? Una. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? El ¿Dónde mundo de la estamos? informática. ¿Dónde estamos? Moi trajeados, pero moi clásicos, non había ningún toque moderno, non había ningún toque, ningunha corbata que chamara especialmente a atención, ningún toque de color, todo moi Había aburrido. un fular que me gustaba. Uno, no me refiero... Bueno, me refiero a uno que tenía así como un estampadito. No sé si era un azul marino o algo así, que bueno, que Que sin hacía ser como muy... cuadro. Un rombo me parecía. Sí, a mí. un Bueno, lo vi rombo, así sí. como de pasada, ¿no? Pero bien, que es decir, dándole un poco de viveza al look sin ser nada muy estridente. Me parece una buena apuesta. Pero es verdad que hasta incluso en cuestión de accesorios y de complementos hemos visto pocas cosas hoy, ¿no? Y fíjate que cada vez más Cada vez se ve, más. ¿no? Y que mucha gente que trabaja de traje a diario, cada vez más se sale de esa rutina del traje gris y la corbata roja, que es como el uniforme del banquero, no sé. Bueno, aquí es mucho traje oscuro y Sí, corbata verde, que yo no sé si es porque es del Corte Inglés. Sí, pues será. Que dije que quisieron hacer ese guiño, porque realmente en el Corte Inglés no llevan, No en trajes no lleva no uniforme, lleva ¿no? uniforme, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor quisieron hacerle ese guiño, ¿no? Puede ser, sí. Se veía así como mucho verde, mucho verde. Pues igual que vas a un desfile de un diseñador y hay algunas que se visten de un look del diseñador, pues aquí van a un acto del Corte Inglés y la gente se pone en plan corporativo, pues no lo sé. Bueno, pues el futuro está en los jóvenes estudiantes que son con los que cerramos esta tanda de vídeos. Son los premios Rosalía de Castro, premios San Clemente, este año en colaboración con Abanca, abiertos a la ciudad y, como siempre, 3 grandísimos escritores internacionales que han estado en Compostela.
Pues a mí me encanta. Este acto es uno de los premios literarios más consolidados, yo creo que el preferido por todos los escritores, porque llevan 20 y pico ediciones y no hay escritor que no haya venido a Santiago y lo destaque con especial cariño, y han venido pues todos, desde Paul Auster a... es que ya ni me sale. Este año Pierre Lemaitre, Sara Mesa y Xavier Quiroga como premiados en estos premios, que además este año se abrieron a la ciudad, siempre se celebran en el Instituto Rosalía de Castro, que es el principal promotor, y este año en el Auditorio Abanca, que ha sido el compañero financiero que le hacía falta a estos premios más internacionales que nunca. Es que es un evento que ha ido creciendo y que se ve un poquito también en el look de los niños, ¿no? Que saben que es una... de los niños chicos, ya son chicos, si los llamo niños a lo mejor se me enfada, sí. Pero se dan cuenta de que es un acto completamente diferente, una cosa especial, y como cosa especial pues se visten y se ve que después van a una cena, porque hemos visto looks muy nocturnos, vestidos largos, un chico allí con una pajarita y unos tirantes que me encantan, ¿no? Que pues hemos visto toques de tendencias, rosas, volantes, bueno, puntitos pendientes grandes, puntos que me han gustado, pues eso, la juventud que se divierta y que se ponga las tendencias. A mí lo que me ha dado pena es verlos sentados, porque es verdad que después que hacen una cena siempre en el Hostal de los Reyes Católicos, y es un acto pensado para ellos, para que lo disfruten ellos. Ellos son los miembros del jurado que eligen a estos escritores de una forma completamente libre, y que ha hecho que vengan, pues eso, desde Paul Auster a Mario Vargas Llosa, que fue uno de los que estuvo en la primera edición, ¿no? Que se dice muy pronto, y yo creo que pocos, y sobre todo viniendo de una iniciativa como es un instituto, pues tiene acceso a estos grandísimos escritores, ¿no? O Murakami, por ejemplo. Y cuando los ves entrar en el Hostal de los Reyes Católicos, que hacen la cena y luego se van de fiesta, bueno, podías sentarte allí y hacer un reportaje para el Vogue, ya te lo digo, porque están todos guapísimos. Incluso había, al lado de este chico de tirantes de pajarita, había un chico con una bufanda estilo cuadro Burberry. Estaba guapísimo, además era así como medio pelirrojo, como que ya encaixaba genial a tonalidad. Eu en tema de estilismos non vou a comentar. Bueno, os chicos, eu creo que estamos nunha época na que, o que comentábamos antes, superan un pelín as chicas, sobre todo en esa edad onde as chicas aínda non teñen moi ben definido o seu estilo. Quero destacar deste vídeo de que os labios oscuros estiveron moi en tendencia durante o inverno, pero que momento de ir deixando ese labio tan oscuro, ese maquillaje tan fuerte, donde destaque todo tanto. Entonces, pasarnos a colores más primaverales, pasarnos a maquillajes que den más vida, más vitalidad, más luz, e non ese color que apaga tanto, tan gótico, tan gótico. O sea, primavera, venga, nos cambiamos y dejamos los labios oscuros. Y bienvenida, porque es muy poco favorecedor, sí, ¿verdad? oscuro, los labios sí. oscuros. Y lo mismo que la gente, Marta, o sea, que la es gente una de más las joven, maquilladoras más conocidas que tenemos aquí en Galicia. que superó a la gente más mayor, que iban todos muy bien, estupendamente vestidos y muy bien arreglados. Oye, difícil, ahora que habláis y que hablamos así con vosotras dos de maquillajes y tal, difícil para estas edades también encontrar ese punto de maquillaje en el que te encuentres bien, vayas un poco en tendencia, destaques, porque, bueno... Tiene muchas facilidades con respecto a nosotras. Sí, claro. O sea, Internet, que para ellos ya han nacido con Internet y todas estas opciones que tienen desde tutoriales de YouTube, o sea, blogs, Las niñas tienes se de maquillan todo. de Nosotras Pero el caso es aprendíamos porque te encontrar- enseñaba tu madre. Yo creo porque... que el caso no es que te sepas maquillar, sino No, encontrar tu tu estilo de estilo. maquillaje, ¿no? Exactamente. Claro, Es como pero cuando vas es a una una maquilladora cosa mucho más y dices, para una acelerada. fiesta o para el acto de licenciatura, que ya estamos en época y vamos a ver muchos. Sí, cómo pero me que es verdad que maquillan. todas saben hacer de todo, incluso en el pelo, se manejan las ondas, ven los tutoriales y saben hacer un montón de cosas. Lo que sí que es verdad que hay que encontrar un estilo que vaya contigo. Y yo creo que la gente joven que debe maquillarse, no tanto, a lo mejor con más la piel, una piel más iluminada, esos colores claros, no ir demasiado que te sume edad, porque son jóvenes. Y yo creo que... Lo que pasa es que es un pecado que yo creo que se comete habitualmente a esa edad, sí. porque Te quieres Que poner hemos todo. cometido todos a Todo, esa claro, sí. quiero decir, en nuestra época se abusaba del pote. ¿Tú te acuerdas? Había gente que iba como naranja brillante, porque se ponían... Además, tampoco había los productos que hay ahora, quiero decir, ha evolucionado un montón en ese sentido, lo tiene mucho más sencillo.
Con lo cual es un momento ese de búsqueda de tu yo estilístico y que a veces, pues yo que sé, ves gente mayor, la siguen en redes o lo que sea, tratan de hacer eso y no se dan cuenta de que tienen a lo mejor 14, 15 años y que realmente no les benefician los looks de las chicas de 40. Bueno, en que mi estamos época muy era, bien, pero tenemos en mi 40. época era no sin mi eyeliner. Sí, claro. É moi difícil maquillar a unha chica desa edad, porque cando veñen ao centro, elas pídenche un maquillaje que ven en internet. Claro. Entonces, ti tes que buscar o equilibrio entre o que elas che piden e o que lles favorece a elas. Entonces, saber encamiñalas e saber buscar ese punto medio para que elas se vesan ben en tendencia e que realmente se vesan favorecidas, a veces é moi difícil. Es que pasa, Y las ahí pasa pieles, igual que con la ropa, ¿no? Quiero decir que es un momento como de búsqueda de identidad, con lo cual quieren llevar lo mismo que llevan las demás y lo que está en tendencia, sin preocuparse tanto de que sea lo que te favorece a ti, ¿no? Que es una cosa que vas ganando con los tienes años. la piel maravillosa normalmente a esa edad y entonces es difícil. Luego ven las fotos, que son fotos retocadas y claro, quieren esas pieles que es imposible Y conseguir. con las pieles que tienes, Claro. con Con 17 claro que años, por el sí. amor de Dios, disfrutadlo. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Muchísimas gracias a las tres por haber estado, porque sé que estáis liadísimas. Inés, Pues ¿en sí. qué andas? Bueno, Que has venido a las carreras. Vengo de las carreras, porque es así, yo ahora mismo vivo un bucle de estrés, pero estoy con una cosa que es muy divertida, además a ti te va a gustar mucho, porque están organizando desde aquí de Santiago el primer trunk show. ¿Sabéis lo que es? Bueno, por si acaso alguien no lo sabe, es una cosa que está muy en tendencia porque los diseñadores están buscando nuevas maneras de presentar sus colecciones, ¿no? Entonces es como volver a esos momentos en que los diseñadores no tenían tiendas e iban con su baúl, que de ahí el nombre, ¿no? Y de ahí sacaban sus colecciones y la presentaban directamente a las tendencias, a las clientas. Entonces, en este caso se va a hacer en el Hotel Oca Puerta del Camino, organizado por Pride and Guest, y van a desfilar firmas como Que Luna, que sabéis que es de una diseñadora gallega que nunca habían desfilado aquí en su tierra. Bueno, va a ser todo muy interesante, así que tenéis que apuntar la O sea, estáis cita. dándole los Aunque últimos detalles, ¿no? Claro, aunque es bajo invitación, así que ya podéis, a las que tenéis ahí la boda en perspectiva, buscaros la vida. ¿Cuándo va a ser, Inés? El sábado 8. El sábado 8, a las 5 de la tarde. Pero ya digo, no es a puerta abierta, pero seguro que si vais a Bride and Guest a hablar con Raquel, que es una tía muy riquiña. Nos vamos a ir llorando, ¿no? Sí. tal. Bueno, está Ana Mancebo también, además, Sí, entre eu las colaboradoras. Eu estou Sí. como con colaboradora, pero para ese estrés todo que ti tes, vou te ofrecer un tratamiento espectacular. Bueno, Que es en lo que anda metido Ana, que es en aquí lo que todo anda el mundo metido tiene Ana. cosas entre manos. Mira, Mindful Touch é un tratamento que está basado en técnicas de mindfulness, que é unha técnica que se trata en vivir o momento, disfrutar o momento do presente, olvidarnos un pouco de momentos de estrés, que é a gran enfermedade da sociedade, creo. Entonces, é un tratamento que se lanza en exclusivo para toda España o día 3 de abril. Entonces, en Galicia vamos a ser o único centro con ese tratamiento. Está Así bien, que vamos el 3 nos- y luego el 8 ya vamos estupendas a la fiesta. Perdona, vamos el 3 a hacernos el tratamiento, Por eso. el 8 Claro. por la mañana que nos maquille Marta. Ah, pues yo me apunto, ya me apunto. Ya te sabía. Eso sí que es Y un luego ya nos planazo, ¿eh? vamos a ver las todo colecciones. lo Sí, que hay sí, señor. en el Hotel Oca Puerta del Camino. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Muchísimas gracias a las tres y seguirnos hablando de todas estas cosas. Casi nos interesaron más incluso que los vídeos. Bueno, todo tiene su punto, todo tiene su punto. Nosotros, como siempre, vamos a la publicidad y a la vuelta corazón. Y hoy un viaje muy especial que vamos a hacer a Nueva York hablando de todas las grandes firmas de moda con María Dobarro. Toca hablar de corazón y vamos ya, como siempre, con Rosa Portela. Buenas noches. Buenas noches. Laura Pérez. Hola, muy buenas noches. Y Teresa Hombre. Hola, buenas noches a todas. Hoy nos ha dejado aquí solas ante el peligro José Antonio Pérez. Así que le mando un beso enorme desde aquí. Yo también. Y vamos ya a ver portadas de revistas y enseguida comentamos todas las noticias de esta semana.
Bueno, pues no es que haya ahí mucho tema, yo al menos no vi mucho, a ver si me dais una sorpresa. En cualquier caso, Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa están ahí de turné, que por cierto creo que él hizo un cumpleaños bien farandulo. Sí, ¿no? sí, hombre, sí, y de turné están siempre. El último año creo que estuvieron. No paran. Ella dijo que medio en broma, medio en serio, que estuvieron más tiempo en el aire que en tierra. Y que realmente que se da cuenta de que sí que estuvieron más tiempo en tierra. Pues espero que lo pasen bien en el aire, porque... Ella hace unas declaraciones. De todas formas, perdona. No, perdona, tú. Hace unas declaraciones en cuanto a la herencia de Boyer, que me parece muy elegante como es ella, me gustó mucho. Dijo que a ella no le gustaba hablar de ese tema, pero que el legado y la herencia que le dejó Boyer había sido unos años de muchísimo amor. A mí me pareció elegantísimo diciendo esas cosas y que no quería entrar al trapo a más cosas. Que no va a entrar en el trapo. Para eso estaban los abogados, para decir lo que quieran decir y, claro. y que ella cree que el legado que le dejó él realmente pues fue eso, mucho amor, como el que tiene ahora con Vargas Llosa. Yo creo que es otro amor, yo creo que es muy distinto. Con este tiene lo que es el glamour, viajar más, porque con Boyer últimamente... estaba en casa. Porque estaba enfermo, pero yo creo que el glamour es el que pone ella. Al principio, pero después no. Y sin embargo yo creo que ahora encontró justo lo que quería, eso, salir por ahí, viajes, fiestas. Yo creo que estaba enamoradísima de los dos. Este es mi 4x4. Mi 4x4. A ver, mi 4x4 es que ella está en pleno proceso de decepción. Sí. Yo no lo creo. No, yo no lo veo así. No. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que sí que la veo como con mucha ilusión, no un amor tan sereno, sino un poco más... La última oportunidad. Fíjate, yo no, porque los amores que no son muy serenos corren más riesgo que los otros. Sobre todo porque a ella ya le debía de gustar, lo cual pasa que no era libre ninguno. No, se decían que ya se veían antes. Yo al contrario, yo creo que empezaron así con mucha fuerza, con la típica historia de como que se hacían gracias, se gustaban cuando se encontraron y por fin coincidieron, en ese... Yo creo que hay mucho amor, no estoy de acuerdo. Y... escucha. Con ninguna de las dos. No, escucha, y entonces voy a desarrollar mi teoría, ¿eh? Sí. Entonces empezó diciendo que ya, ¿os acordáis? Aquellas declaraciones de poco menos que ya estamos para casarse, y ella bromeaba mucho con el tema de boda, pues por supuesto para casarme y tal. Ya no. La última declaración que hace es... Hombre, lo normal es que la que primero se case sea Ana. Bueno, mira, no entendéis lo que te da la gana. A lo mejor él no se quiere casar tampoco. Es una luna de miel. Quédate con bueno, eso. Sí, pero esa es una forma también de decirlo. Bueno, es una forma de decirlo. Yo creo que al final ella está muy emocionada. Yo creo que se esperaba otra cosa de la relación. Yo no lo creo. Pues yo creo que no. Felices yo los veo muy felices. Yo los veo muy felices. Bueno, yo no sé si están felices o no. ¿Hasta cuándo? Porque si estuviese Peleteiro nos diría que tienen que tener hijos para... y esas cosas, o sea, que no iba a ser duradero porque no hay hijos. Están muy felices y buena es ella como para estar con él si no estuviese muy feliz. Ella está felicísima y además él le deja leer sus escritos. Ella es la crítica literaria. Ella le dice, esto va bien, Mario. Pero a ella le gusta que lo haga, pero que la tome en cuenta ya es otra cosa. Mira, ella que le va a tomar en cuenta. Podría que no esté tan feliz, sino que yo creo, o sea, para mí lo exacto es, no a lo mejor que no esté tan feliz o tan enamorada, sino que esperaba otra cosa. Pero ya no lo que ella lo conocía. Y él está encantado también, porque ella, cuando él la mira, ella está pensando en sus cositas, ¿no? Pero él la mira así como diciendo que listo eres, y ya empieza mañana masaje, las células madre, y él se queda encantado diciendo, mira qué concentrada está aquí escuchándome. Ella, mira, yo os digo que es una historia de amor, de verdad de amor, y ella no llevó... Pues yo no me la creo tanto. Yo no creo que decepción ninguna, porque ella como persona lo conoce desde hace muchos años y el amor te estaba ahí y yo creo que como persona lo admira mogollón, porque es una persona... Pero una cosa es admirar a una persona y otra cosa que verla. Hoy el amor y la admiración van muy unidos, ¿eh? No puedes amar a alguien y no la admiras. El secreto de una relación es un poco de admiración y un poco de dinero. Y nada más no importa nada. Bueno, pues yo creo que lo tiene todo, mira, y admiración lo tiene. Él es un hombre además cultísimo, sobra decirlo. Tiene que ser interesante. Súper
culto y al mismo tiempo creo que súper divertido y entretenido, que ya es una mezcla explosiva. Es un tío que ya dice que cada viaje que hace, él se sorprende de todo, él es feliz con todo y se lo transmite a ella y es tan feliz y ella es súper feliz. Yo aquí apuesto, pero vamos, al tope. Yo te digo que hay amor puro. Yo Yo no también sé. digo como Yo, la bueno, buena, quiero no durar. esperar. Es que nadie lo sabe de nada. Eso no lo sabes de Claro, nadie. claro. Del amor más puro no sabes cuánto va a De durar. todas formas, todo Eso lo que empieza no. muy deprisa también acaba Tampoco deprisa. empezó Yo no tan estoy de deprisa, acuerdo. Uy, pero no empezó tan deprisa que ella roneaba Al final- cuando estaban casados Yo los no dos. estoy de Bueno, acuerdo pero con no, eso. no, Yo no estoy de no, acuerdo no, con no. eso, pero bueno, vamos a seguir viendo más amor. Nada, no te Amor, gustan. bigote. Es que ¿sabes qué pasa? Ya. Ya, dice el bigote, tema. bigote. Bigote, Ahí sí hay y amor, ahí hay campos. amor. Ahí hay mambo. Ay, Admiración, amor. de Ahí todas hay más que Mira. amor, frenesí. Bueno, te digo una Pero cosa. se le va a acabar pronto el Te digo frenesí, una tú cosa, tranquila. Te digo una cosa, está disgustadísima Bueno, María hija, Teresa lleva Campos. disgustada Está toda tan la vida. disgustada. O se libra de él. No, yo creo que ella está pilladísima. ¿Ves? Yo ahí sí que la veo pilladísima. Yo Estaba, creo que- espera que vea las primeras imágenes de Supervivientes, lo pillada que va a estar. Yo creo que, que me gusta a mí esta portada en la que también salen las hermanas Campos, Campos-Borrego, ¿sí? Que salen las dos hablando un poco de esa preocupación que tienen con respecto a su madre, que la ven pues muy triste, muy disgustada porque Bigote vaya, etcétera, etcétera. Y yo como Jorge Javier, que escribía esta semana en su blog, Bigote Roce, cuando salga de la isla solo tiene dos opciones, casarse o romper. O fuera. O romper. Bueno, mira, Pues no Bigote, sé yo. Yo creo que va a ser un antes y un después. Yo os lo dije siempre y os lo sigo diciendo. María Teresa va a sufrir horrores mientras él esté en la isla. María Teresa en los realities no puede con ellos. No puede, no no puedo puede. nunca. No, y algo que está fuera de su control, porque eso sí que ya está totalmente fuera de su control. Entonces eso le va a volver loca, porque va a pasar una temporada. Hombre. ¿Qué cosa que se diga de él va a negarlo? Y entonces eso le afecta muchísimo a ella. Pues se va a decir Yo- de todo, porque ya empezó la madre de su hijo secreto eso. a hablar antes de que se fuese a la isla, Mira, o sea, que lo que queda cuando yo él esté a María Teresa le recomiendo que se vaya a un país donde no vea No, de hecho, el reality, que esté ella- en unos Pero es igual, que, mira, aunque no vea el reality, eso sale cada 2x3 en todos los Sí, pero ratos. ella dijo que se iba a aislar totalmente, que no quería saber Nah, nada no de es ello, que no iba a capaz. verlo. Eso es la intención. No es Yo capaz. no sería capaz. Y como él tenga... Ni a ver la revista, Mira, ni a ver ella la dijo que además nada. es una persona que quiere tener todo bajo su Todo. control y Ese no es el soporta problema. pues que alguien diga, ay, no sé qué hizo, tal. Entonces ella va a hacer cualquier comentario que se haga de Bigote va a ser, bueno, Yo susceptible estoy de que le den deseando tal. verlo en bañados. Y cuando Sale en la él revista tenga esta broncas, semana. porque broncas va a tener, porque allí todo el mundo Con el tiene tinte, les broncas. dejan llevar tinte. Como dure 3 meses, a ver las raíces. No dejan llevar tinte, Laura. Dejan No, solo llevar, solo o te sea que va a depilan. estar así con la raíz No. y cayendo y las Pero que se, expresiones y que todo. se pone quite, rubio allí con el que sol se, y con el que yoga se y con quite el la- postizo. Ay, no, Eres hija. Bueno, Laura. pues también estoy deseando verlo. Allí con el yodo, con el tal. Mira, en Supervivientes... Se ponen más guapos y más morenos. Bueno, más guapos de lo que van. Sí, algunos. Sí hay base, Todos, sí hay base. todos. No, aunque no tengan Más base, ligados. todos. Vienen más Todos, ligados, sí, pero es verdad. este tampoco Todos le vienen hace más falta. guapos, hija. Vienen todos más morenos. Vienen con- más guapos todos los que. No, porque pierden algunos. kilos y están más Sí. rellenitos y entonces vuelven con el No, tipo pero fino, que- Bueno, este ya no tiene depende. tipo También hay de- alguno que pierde mucho sin chapa y pintura. Ah, bueno, sí. Bueno, Pero yo no sé, os no digo sé. que Y este ahí... no creo que se ponga moreno, este se pone un poco Ya, camarón. ya es muy moreno. Oye, O se tercer pone, tema ya. de No, amor, moreno. tercer tema de amor. Hay amor, empieza a haber amor, pasión. ¿Qué hay entre Fiona Ferrer Bueno, y Feliciano? bueno, ahí hay más que amor. Porque él es de Sí, fácil sí, pasión. sin embargo, ella lo Admiración y desmiente. pasión. Ella lo Ay, ella sí desmiente. Ahí sabes que hay admiración y pasión, pero no las dos cosas juntas. Es Fiona tiene la admiración y él la pasión. Y ahí lo que pasa es que hay que tener Ella- las dos los dos. Mira, lo que está claro es que sí, porque ya lo comentábamos hace 3 meses y pensamos que era una cosita así de dos, No, pues de sí. 2 días o tal, pero bueno, ella dice que son solo amigos, pero ella le fue a ver al Open de... ¿En dónde? En Miami. En Miami. En Miami. Pero ella fue a trabajar, dice Bueno, que sí, ella fue a aprovecha, como le gusta trabajar y mucho el aprovechó para ir a tenis. verlo. Sí. Ella se le notó, le hicieron unas preguntas hace tiempo, porque ella creo que había sido Jurado del programa en el que Fue, había fue estado la Alba Carrillo. fue la creadora de Supermodelos para España. Bueno, pues eso. Y entonces le preguntaron, bueno, tú que fuiste la que realmente descubriste a Alba Carrillo, y dijo, yo no descubrí a Alba Carrillo en absoluto. Dice, bueno, Bueno, pero ¿qué opinas concursante. de ella?
que tú la descubriste realmente como modelo. Y dijo, hombre, yo no le llamaría modelo a Alba Carrillo, será una chica muy mona, pero modelo. Pero modelo, tú ya quieres buscarle. modelo, No, modelo es que es realmente otra modelo, cosa. claro. Dice, modelo, No, es modelo, verdad. es otra cosa. Claro que sí, pero esas No, palabras... Dijese contienen lo un que tinte- dijese, se iba a tomar mal. No. Si llega a decir que era una supermodelo, que dice, lo está no, empañando. tampoco así, pero bueno, ni tan directa tampoco. porque- No, tal como lo dijo, se le notó ahí Sobre un todo ruido. La pelusilla. Sobre todo Entonces, formando Ivonne- parte de la vida de Feliciano. Claro, Entonces es así hija. como un poco feo. Pero de aquella poco uno feo. formaba parte. Y bueno, está claro que ¿cuánto le damos a estas? Antes del verano ya rompen, Feliciano ¿eh? suele ser rápido, Sí. lo de Alba No, fue no, no, algo raro, ¿eh? Fiona tampoco es muy estable, que digamos. No, o sea, que no. vamos. Mira, Feliciano este verano lo quiere libre porque quiere. Quiere pasarlo bien. No se le va a Siempre, encontrar siempre este quiso verano, pasarlo sí. bien, de hecho. Oye, hablando de Alba, que está un poco más en segundo plano esta semana y Sí, sin debe estar a embargo... punto de reventar. Está a punto de reventar. Además, tiene a la vuelta de la esquina la boda de Fonsinito. Que yo no digo lo sabemos diga, si va a yo- ir o no, yo ¿eh? creo que O sea que no estos- te- No estos se temas sabe. no los gestiona bien ella. No. Oye, tiene a la vuelta de la esquina esa boda, pero que esa boda en la que no está invitada ahora últimamente, o sea que no te creas. Bueno, pero aún puede cambiar, a ver cómo Puede se porta. cambiar, pero bueno, en Pero cómo principio, se porta. ¿qué va a cambiar? Lo que ¿Qué dijo, va a más o cambiar? menos. Que le va a llamar una semana antes, Le va a dar tampoco un, una le va a boda dar no se un hace algo, eso. como no le invite, le va a dar un algo No la para invita. López Ibor, pero Yo directamente. creo que no la va a invitar. Ya lo dijo que no, dijo, creo no, que ya hablamos. Es que ¿cómo y la va a eso invitar vamos si a fue a la hablar. tienda de la novia a ponerla a caldo, a pegarle unos gritos allí? Yo digo, señora, mi boda no viene por mucho que haya que A la mía tampoco. Vamos, hombre. Bueno, y se acabó el culebrón Ivonne Reyes -- Pepe Navarro. Eso no se acabará jamás. Nunca, nunca. Eso no Y aparte acaba ella ahora nunca. está toda Pero contenta. esta señora ya demuestra que ese niño, si ese niño estuviese tan segura de que era Pepe Navarro, ella permitía hacer las pruebas. O sea, que señora lo está Eso diciendo mira, usted con nombre y apellido. mira, es que No además es. yo, Pero es esas que cosas, mira, yo creo que a estas alturas nadie se cree que es el padre. No, es que absolutamente No, nadie. ella tampoco. Absolutamente. No, pero bueno, ella, por pero ella lo supuesto, dijo ella siempre. es ya la primera que no. Hombre. Y de todos modos es eso. Ella podía decir, pues mira, tal como se están diciendo, las cosas que se están diciendo Las aquí por ahí, barbaridades, sí. si quisiera lavar su imagen, lo tenía facilísimo. Decir, mira, yo quiero demostrar que este niño es hijo de Pepe y se va a demostrar aquí. Venga, vamos a hacer la Claro. prueba y se acabó. Hija, eso ¿Y por demuestra qué él que no ya la pide directamente también? Porque él No puede puede, pedirla. no puede reabrir Que es el- una cosa... Sí, quien no puede es la hija, que es la que había No, presentado. no, ella es la Él única que tampoco. puede. Él no podía. Por eso mandaron a la hija, porque él no podía. Que también es una Yo cosa lo que no sé es por había qué no que hacer puede. lo más de entiendo. Porque si él facilidad. es el padre legal, ¿por qué no puede a su hijo hacerle una prueba? No, hija, no. Sí. Es que no, Ahora que ya es mío, tengo Es el padre legal. Ahora que ya es mío. Tienen que ser los dos progenitores No los lo que sé, den no lo el sé. permiso. No lo sé, Ahora hija, que lo ya que- es mío. me parece rocambolesca esta historia. O sea, Pues él yo soy no se el niño y presentó. la pido yo. Él no se Yo quiero presentó. saber quién es mi padre, Él es- punto. Sí. Él es- Y se queda sin los 800 euros al mes. Pero a lo mejor se los puede quitar el padre y saca más. A lo mejor pueden sacarle a otro padre un poquito más. porque- Bueno, Mira, de verdad, él cómo no os se- veo por este Mira, lado de la mesa. él lo que está claro Dios, es que qué mafia. él no se presentó a las pruebas y por eso que tiene castigo perpetuo. Sí. Es que no me parece normal, no se presentó a las pruebas, pues ahora Por las quiere hacer. cabezón, fue presentado por también. cabezón, debió de haberse presentado. Claro, pero Pasa que también quiso ir de chuletilla, pues No, no. de chuletilla porque pensó que era. Entonces, Hijo, que sea lo que Dios quiera. es que esto dio Ya la vuelta a vamos. todo, porque mira, Sí. él pensó que era y no se presentó. Ella también Pensó pensaba que que era era y la pidió lo hasta que se enteró de que la no pidió era. cuando realmente hizo la prueba, vio que no era, dijo, ay, ya no lo pido más. Ay, ese padre legal, Ay, mi o sea, madre, Rita, líbranos. Rita, lo que se da no se quita. El otro dijo, pues ahora que me enteré yo de que sí que es, ahora quiero yo. Y muy mal. Pero porque también yo creo tienes que realmente seguir eso pagando. debería- Cuando sabes que no es tu Era- hijo, eso tiene que Es, doler. hija, no, es que es una familia muy indignada y está totalmente una familia muy indignada. muy indignada. Hombre, hija. ¿cómo estarías tú? Yo ayer mira, yo el otro día vi hablar a Eva Zaldívar y me dio realmente Sí, pena, pena. porque dijo, es que me parece, y esta señora diciendo que somos tan amigas, ¿por qué? Porque quedamos 2 veces para hacer café, para tomar un café No. y para contarle mis penas de Pepe Navarro y ella las suyas. Amigas no. Nada. En fin, demostraron que no. Bueno, pues la próxima semana seguiremos hablando de Ya. todos estos temas. ¿Qué no decías que Y seguiremos hablando también de Rosita, a ver cómo se come todo Ay, esto de que ha Rosita, pasado, que qué también horror, salió hoy en las qué horror. portadas. Vamos a verlo la próxima semana. Ahora nos toca hablar de moda, pero nos vamos a Nueva York para hablar de moda con María Dobarro, que como siempre nos descubre unas cosas fascinantes en su querido mundo. Hoy toca viajar a Nueva York de la mano de María Dobarro en su querido mundo, que la echamos muchísimo de menos cada vez que desaparece de nuestro mapa. María, buenas noches. Hola, buenas noches.
Bienvenida de nuevo hoy para volver a Nueva York, ¿no? Mira, Yola, muchas gracias. Si hoy vamos a Nueva York y además vamos a sacar el programa a la moda en Nueva York. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, no podía ser de otra forma aquí en nuestro programa. ¿Cómo surge el mundo de la moda al estilo americano, María? Pues mira, a principios del siglo XX la moda estaba en manos de los modistas parisinos que ofrecían un servicio de prendas hechas a medida para una clientela muy adinerada. Entonces en Nueva York algunos grandes almacenes como los Bergdorf Goodman o los Orbach disponían de una versión sui generis de la alta costura y copiaban legítimamente los modelos de los desfiles de París, adquiriendo de los diseñadores los derechos para reproducir las prendas y los patrones, ¿no? Pero estaba evidentemente una ropa cara. Entonces las mujeres que no disponían de recursos económicos tenían dos opciones: o encargaban su ropa a una modista o la cosían ellas. Pero esta situación se va a modificar en 1928, cuando una empresaria neoyorquina del sistema Avenida, Hassie Carnegie, va a lanzar al mercado la primera línea de prendas de confección, que la va a complementar después en 1934 con una más asequible. Entre sus diseños destacaba un impecable vestido de traje azul, que era un auténtico ejemplo de cómo utilizar las proporciones y que tuvo muchísimo éxito. Pero esta innovadora empresaria va a ser también una precursora de las boutiques head to hem, o sea, de la cabeza al dobladillo, más o menos, ¿no? Ya que en sus tiendas las clientas disponían de todo tipo de artículos para salir de ellas perfectamente vestidas. Es decir, tenían sombreros, vestidos, zapatos, accesorios, incluso cosméticos y perfumes. Pone de manifiesto la idea de que una sola marca podía vestir por completo a una persona, algo que luego será muy imitado por grandes firmas de la moda actual. Es decir, Armani tiene una línea de confección, de cosméticos, de accesorios, de perfumes, etc. A finales de los años 30, la moda americana, aunque depende mucho de los dictados europeos, va a comenzar a desarrollar un estilo propio, cuya principal característica es su sentido práctico. Se trata de una ropa nada sofisticada, realizada en unos tejidos que no precisan de cuidados especiales, pues algodón, tela vaquera, prendas sencillas que integraban unos guardarropas mínimos formados por piezas separadas de fácil combinación, pues blusas, chaquetas, pantalones, etc. Esta simplicidad, por una parte, facilitaba la producción en serie y, por otra parte, también se promocionaba como un símbolo de uno de los valores de la cultura americana, que es el enfoque práctico de la vida. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, muchos de los talleres de alta costura parisina cerraron sus puertas, que las van a volver a abrir o a reabrir una vez finalizada la contienda. Y poco a poco van a ir recuperando su prestigio anterior, gracias sobre todo a Christian Dior y su nueva tendencia de cinturas muy estrechas y faldas muy voluminosas, ¿no? El New Look de Christian Dior. Sin embargo, curiosamente en Nueva York y en todo Estados Unidos, al finalizar la guerra, la alta costura se va a ver reemplazada por una confección de lujo que se realiza en el país, ¿no? Se trata de prendas muy elegantes, que siguen la línea natural del cuerpo, sin estructuras rígidas ni corsés. En el desarrollo de este estilo americano, práctico y sencillo, jugarán un papel fundamental diseñadoras como Claire Mercado, que va a llevar la funcionalidad de la ropa deportiva a la alta costura, o Bonnie Hussing, que incorporará nuevos materiales, como por ejemplo el selante, el cuero, incluso prendas tradicionales como el kimono y el poncho. Pero sobre todo va a haber un diseñador que va a ser muy importante en este desarrollo, que es Halston. Halston no solamente va a ser un innovador
al introducir materiales sintéticos. Su prenda más representativa, que es un vestido camisa, lo va a confeccionar en un material sintético japonés, lo que va a permitir su lavado a máquina y va a hacer la prenda muy, muy popular. Pero no solamente es importante por esto Halsted, sino también por su diseño, un diseño muy depurado, muy limpio, sin ornamentación, que bueno, va a ser precursor de lo que luego será el minimalismo, una tendencia que Calvin Klein desarrollará con muchísimo éxito en años y años posteriores y, bueno, y que es quizás lo que define más el estilo americano actual, ¿no? ¿Y existe alguna zona en Nueva York donde esté ubicado más en concreto el sector textil? Pues mira, sí existe una zona que se llama Garment District. Está comprendida entre la Quinta Avenida y la Novena y la delimitan dos calles, la 34 y la 42. En esa zona se encuentran manufacturas textiles, almacenes y también tienen sus talleres las grandes firmas actuales de moda como son Calvin Klein, Donna Karan o Oscar de la Renta. Además, en esta zona se va a diseñar y a producir una tercera parte de toda la ropa que se fabrica en Estados Unidos. A imitación del Paseo de la Fama de Hollywood, el centro de moda del distrito Garment va, bueno, y en el lado este de la Séptima Avenida, entre las calles 35 y 41, va a crear en 1999 el Paseo de la Moda. El Paseo de la Moda lo va a hacer en honor a los diseñadores neoyorquinos más influyentes. Este tramo de la Séptima Avenida va a estar adornado con unas placas de bronce conmemorativas, cada una de las cuales contiene un boceto original junto a la firma del diseñador y una pequeña descripción de su contribución al mundo de la moda. Bueno, hoy en día se celebran muchas Fashion Week en todo el mundo, pero ¿cómo nace la primera Fashion Week en Nueva York? Pues mira, hasta la década de los 40 París era el centro de la moda y entonces tanto los periodistas como los fabricantes como los diseñadores viajaban 2 veces a la Ciudad de la Luz para conocer y adecuar sus colecciones al criterio parisino. Durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo ante la ocupación de París por los alemanes, muchos de los talleres de alta costura tuvieron que cerrar sus puertas. Y esta situación va a ser aprovechada por los empresarios y sindicatos de la moda americana para intentar promover sus productos. Para lo cual va a contratar en 1943 a una publicista muy conocida, muy relacionada con el mundo del arte, que es Leonore Lambert, la cual seleccionará a 53 diseñadores y para promocionar sus creaciones y al mismo tiempo toda la moda americana va a elaborar 3 estrategias. La primera, crear una lista de las mujeres más elegantes, que todavía se mantiene bajo los auspicios de Vanity Fair. La segunda, animar a los cosméticos Coty a establecer unos premios anuales reconociendo la labor de los diseñadores americanos, que se mantuvo este premio hasta 1984 y uno de los factores para su eliminación fue la incursión de los diseñadores de la moda en el mundo de la cosmética y la perfumería. Y la tercera propuesta era la de crear la Semana de los Medios, que hoy día se conoce como la Semana de la Moda. La finalidad del evento era dar a conocer a la prensa los diseños de los trabajadores americanos. Entonces se eligieron los maravillosos salones del Hotel Plaza, en concreto el Ballroom, y se utilizaron por primera vez en un desfile pasarelas elevadas. Además se repartieron fotos de todo lo presentado a todos los periodistas. La Press Week fue un total éxito y a partir de ese momento los editores de revistas americanos pues, se volcaron con el diseño nacional. Y Nueva York empezó a convertirse en un centro de moda en auge. La Semana de la Moda además se fue afianzando, celebrándose 2 veces al año, en febrero y septiembre, y concentrando todo el sector de la moda de Estados Unidos. Inicialmente se realizaba en un edificio de la Séptima, de ahí pasó a un cine de la Sexta, después a un auditorio hotel de una zona un poquito más alta, más tarde se desplazó
a Bryant Park en el año 1993 y de ahí pasó en el 2010 al Lincoln Center. Y en el 15 se han fijado dos ubicaciones distintas. Una es el Skyline Monaghan Station, que es un maravilloso edificio Bosar, antigua oficina central de correos, situado en la calle 30 West, muy cerquita de Penn Station y del Madison Square Garden. Y la otra es el Skyline Claxon Square, que es un local en el Soho, en el 558 de la calle Washington Street, comprendido entre la calle Hudson y Spring. De todas maneras, se prevé que el 18 se desplace a Hudson Yards. Bueno, a la Semana de la Moda neoyorquina se multitud de imitadores. Hoy día se celebra en más de ciudades de todo el mundo. Las más importantes son Milán, París y Londres. Y hoy día podemos decir que la moda es tan importante en Nueva York que es, como dice Donna Karan, el centro de moda que establece las tendencias para todo el mundo. Hablabas de Eleanor Lambert como la creadora de esa Semana de la Moda de Nueva York, pero ¿qué papel tuvo en concreto en el desarrollo de la moda americana? Bueno, Eleanor Lambert fue la verdadera promotora de la moda americana. A lo largo de su dilatada vida vivió 100 años. Siempre mantuvo la idea de que el diseño de ropa era una forma de arte, ¿no? Su importancia en el mundo de la moda americana fue tal que llegó a decirse de ella que era un factor más en el PIB de Estados Unidos. No solo fue la impulsora de la Semana de la Moda, es también la creadora en 1962 del Consejo de Diseñadores de Moda de América. Lo presidió durante 15 años y debemos decir que este consejo lo integran 400 miembros. En la actualidad lo preside Diane von Furstenberg y bueno, esta entidad otorga una serie de premios anuales reconociendo la labor del mejor diseñador anual de la línea femenina, el mejor diseñador anual de la línea masculina y el mejor diseñador anual de los accesorios. También existen unos premios Swarovski para talentos emergentes que premian estas mismas líneas. Igualmente se entrega un premio a alguien que se considera un icono de moda, al mejor diseñador extranjero y al mejor medio de comunicación. Pero sin duda el premio más importante es el premio Eleanor Lambert, que es el premio a la excelencia de un diseñador y a su contribución única al mundo de la moda. Es un reconocimiento a toda una trayectoria profesional. Este año lo recibió, por cierto, Donna Karan. Bueno, este año, el 16, perdón, el 16. A este evento se llama los Oscars de la moda, y las nominaciones no solamente realiza el Consejo, sino también estilistas y editores de moda. El acto de entrega se realiza en el Alice Tully Hall, situado en la Juilliard School, que está integrada en el conjunto del Lincoln Center, aunque por alguna razón que desconozco, en el 2016 se celebró en el Hammerstein Ballroom. ¿Y hay algún otro evento social relacionado con el mundo de la moda en Nueva York? Pues mira, las millonarias, sí, es la gala del Met. Las millonarias Irene y Alice Livingston crearon en 1977 el Museo del Arte del Traje, una institución independiente que en 1946 se integró en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en el Met, formando el departamento del Instituto del Vestido. Una organización que nació con el compromiso de la industria de la moda de hacerse cargo de su presupuesto anual. La primera gala para recaudar fondos para su financiación se celebró en 1948, fue presidido por, como no veis de otra manera, por Eleanor Lambert y fue considerada por la prensa del momento como la fiesta del año. Desde 1960 la fiesta se celebra en el Met. Este evento benéfico, que tiene lugar anualmente coincidiendo con la inauguración de una exposición de moda que organiza el Instituto del Vestido en el Met, recibirá un enorme impulso de la mano de Diana Vreeland. Diana Vreeland es una antigua editora en jefe de la revista Vogue, que desde 1972 hasta 1989, fecha de su fallecimiento, trabajó como colaboradora especial del Instituto del Vestido, organizando exposiciones realmente emblemáticas como la del Mundo de Balenciaga en el año 1973
o La gloria del vestido ruso en 1936, contando además en este caso con la colaboración de Jacqueline Kennedy. Desde 1995, año en que Anna Wintour aceptó el cargo de copresidenta del Instituto del Vestido, la Gala del Mes se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales más importantes de Estados Unidos, ¿no? Concurriendo no solo diseñadores y empresarios del mundo de la moda, sino miembros de la Red Europea y celebridades de todo el mundo, que pagan por asistir aproximadamente la cantidad de $30.000. Aunque pagar esta cantidad no es suficiente para asegurarte la asistencia, porque tienes que estar previamente en una lista de invitados que confecciona Anna Wintour con meses de antelación. Acuden normalmente 700 personas y las grandes firmas normalmente lo que adquieren son mesas completas pagando $235.000, invitando a compartirlas a famosos vestidos con sus diseños. Otra de las características de la gala del Met es que la temática de la exposición condiciona la vestimenta de los invitados. Y bueno, en la última gala del 2016 el tema fue manos versus máquina, es decir, la moda en la tecnología, en la que se plantea la dicotomía entre prendas de la costura hechas a mano, de forma artesanal, y la ropa confeccionada con innovaciones tecnológicas. El acto de gala consiste en un cóctel, que la gente va paseando y viendo la exposición de moda, y una cena formal amenizada por reconocidos artistas del momento. Bueno, yo voy a finalizar el programa con una frase de Anna Wintour. Estoy obligada, ¿no? Dice, crea tu propio estilo, deja que sea único para ti y al mismo tiempo identificable para los demás. Y además, hoy te diré que estaba totalmente indecisa en qué ponerme, entonces me acordé de algo que dijo Bill Blass, y es que cuando tengas dudas, viste de rojo. Así que he venido como él me indicó. Pues la verdad es que sí, le has hecho... Sí, le he hecho caso. Pues María acaba con una frase, yo creo que maravillosa, de Anna Wintour, y yo acabo con un deseo: que vayamos al Met. Tenemos que ir. Tenemos que ir, es muy difícil, pero... Bueno, nos conformaremos... Como no sobornemos a Ana, me parece que... Nos conformaremos de momento con la gala de los elegantes, que está a la vuelta de la esquina, y creo que además tú ya tienes modelo preparado. Ya tengo, ¿no, modelo preparado. Estoy ilusionadísima, ¿eh? De verdad que sí. Ya llevo días con él, ¿eh? María, pues muchísimas gracias por estar aquí y, como siempre, por descubrirnos cosas tan interesantes, en esta ocasión sobre la moda de Nueva York. Un placer. Gracias. Y nosotros nos vamos ya hasta la próxima semana, en que volveremos con muchos más temas aquí en Las Noches de Ana. Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana.